Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier alarido. Momentos en que la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia tangible, que respira a tu lado, acechando en los bordes de tu percepción. ¿Alguna vez te has detenido a escucharla de verdad? No me refiero al crujido de la madera en la vieja casa, ni al ulular del viento que se cuela por la ventana. Hablo de ese otro sonido. Ese eco apenas perceptible, una vibración sutil que se filtra por las rendijas de tu mente, una melodía disonante que parece susurrar tu nombre desde el rincón más olvidado de la noche. Un llamado que parece conocer tus miedos más profundos. ¿Qué harías si ese susurro se hiciera más claro, más insistente, prometiéndote secretos que no deberías conocer, verdades que podrían destrozar tu cordura? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia para pasar el rato, una ficción inofensiva. Es una advertencia. Una verdad velada que muchos prefieren ignorar, una realidad que se esconde en las sombras de la psique humana, pero que una vez que se aloja en tu subconsciente, jamás podrás desoír. Prepárate, porque la oscuridad tiene una voz, y esta noche, te hablará directamente a ti, revelando lo que acecha más allá de lo visible. Desde que me mudé a esta vieja casa, una sensación extraña se ha apoderado de mí. No es miedo, al principio, sino una inquietud persistente, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Poco a poco, esa inquietud se transformó en algo más definido. Empezaron con pequeños detalles, casi imperceptibles. Una taza que dejé en la mesa de noche aparecía en el suelo por la mañana. La puerta de la alacena, que juraría haber cerrado, estaba entreabierta. Al principio, lo atribuí al cansancio, a la memoria. Pero los incidentes se hicieron más frecuentes, más evidentes. Un libro que caía de la estantería sin motivo aparente. El ligero balanceo de una lámpara de pie en una habitación sin corrientes de aire. Cada vez que algo así sucedía, mis ojos recorrían el espacio, buscando una explicación lógica, pero solo encontraba el vacío. Sin embargo, no estaba vacío. Sentía la mirada, fría y constante, clavada en mí. Una presencia silenciosa que me seguía de habitación en habitación, un aliento gélido en la nuca cuando estaba solo. Sabía que no estaba solo. Algo me observaba, siempre. Y esa sensación, esa certeza, era solo el principio de lo que esta casa me tenía reservado. El silencio, antes un refugio, ahora se ha convertido en una jaula de resonancia. Las voces, al principio apenas susurros lejanos, han comenzado a filtrarse, no desde el exterior, sino desde algún rincón olvidado de mi propia mente. Son ecos difusos, fragmentos de conversaciones que nunca tuve. Lamentos que no reconozco. Al principio, intenté ignorarlas, atribuirlas al cansancio, a la soledad, a la imaginación desbordada. Pero se hacen más claras, más insistentes. Palabras sueltas emergen de la cacofonía: perdido, oscuro, nunca escaparás. Son mensajes confusos, aterradores, que se entrelazan con la realidad de una forma que me hace temblar. Miro a mi alrededor, buscando una fuente, una explicación lógica, pero no hay nada. Solo el eco de esas voces que parecen nacer de la nada y de todas partes a la vez. La duda se arraiga en mi interior, una semilla fría y punzante. ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Es este el inicio de un descenso imparable hacia la locura? O, quizás, hay algo más, algo antiguo y malévolo, que intenta comunicarse a través de mi propia psique. La línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja con cada susurro. Y temo lo que descubriré cuando finalmente se rompa por completo. La oscuridad de la casa era un manto que se pegaba a la piel, pero nada me preparó para el escalofrío que me recorrió al cruzar el umbral del baño. El espejo, usualmente un portal a mi propia imagen, me devolvió una mirada que no era la mía. Eran mis ojos, sí, pero con una intensidad helada. Un matiz de malicia que nunca había poseído. Me acerqué, la respiración entrecortada, sintiendo como el pulso se aceleraba en mis sienes. Mi reflejo hizo lo mismo, pero con un gesto sutilmente distinto, una sonrisa que se formó en sus labios un instante antes de que los míos pudieran siquiera pensarlo. Fue como si una entidad ajena habitara mi propia imagen, moviéndose con una voluntad independiente,
un titiritero invisible que manipulaba mi doble. El terror me invadió, un miedo profundo no a lo que acechaba en las sombras de la casa, sino a lo que habitaba dentro de mí mismo, o al menos, dentro de mi apariencia. El rostro que me devolvía la mirada era el mío, pero a la vez, el de un extraño, uno que parecía conocerme demasiado bien, que sabía mis miedos más íntimos. ¿Qué secretos guardaba esa otra versión de mí? ¿Y qué pasaría si un día, simplemente, decidiera no dejarme salir de su prisión de cristal? Lo que vi allí me hizo cuestionar la verdadera naturaleza de la realidad y de mi propia identidad. Una noche, mientras la casa entera se sumía en el profundo letargo, una sensación gélida se deslizó sobre mí. No era el frío habitual del invierno colándose por las rendijas, sino una escarcha interna, una presencia que se manifestaba en la piel. De pronto, lo sentí. Un toque, tan ligero que apenas era un susurro. Pero con una temperatura que cortaba el aliento. Se arrastró por mi nuca, descendiendo lentamente por la columna vertebral, como un aliento helado que no pertenecía a este mundo. Mis ojos se abrieron de golpe en la penumbra, escudriñando cada sombra, cada rincón de la habitación. Nadie. Lo sabía con una certeza escalofriante. Estaba completamente solo en la vasta quietud de mi hogar, o al menos, eso me había dicho a mí mismo durante años. El terror no tardó en manifestarse, no como un sobresalto, sino como una marea helada que me envolvió, paralizando cada fibra de mi ser. Mi garganta se cerró. El aire se volvió denso y mi corazón golpeaba con la furia de un tambor de guerra. Quería gritar, quería huir, pero mi cuerpo se negaba a obedecer, anclado por una fuerza invisible. La caricia helada continuó su macabra danza, ascendiendo por mi brazo, deteniéndose en mi mano. Como si evaluara cada centímetro de mi piel. El pánico se transformó en una inmovilidad absoluta, una rendición forzada ante lo desconocido. No era un sueño, no era mi imaginación, era real, tangible, y estaba aquí conmigo, en la oscuridad. Y lo peor, me estaba esperando, paciente y silencioso. ¿Qué buscaba esta entidad en la quietud de mi terror? La música comenzó sutilmente, un tenue susurro al principio, fácilmente descartado como el viento jugando con la vieja casa. Pero creció, una presencia insidiosa tejiendo a través del silencio, no con un crescendo, sino con una certeza escalofriante que permeaba cada rincón de mi mente. Era una melodía. Familiar y a la vez completamente equivocada, como un recuerdo preciado retorcido en una pesadilla. Una canción de cuna infantil, sí, pero cantada por algo ancestral y desprovisto de calidez, cada nota estirada y distorsionada, llevando un eco de dolor olvidado. No provenía de la radio polvorienta. Ni de fuera de las ventanas sucias. Simplemente, era. Una sinfonía imposible nacida del tejido mismo del aire, un sonido fantasma que se aferraba a mi cordura, tirando de los hilos de lo que yo sabía que era real. La melodía era un llamado de sirena. Atrayéndome a una oscuridad mucho más profunda que cualquier espacio físico. Prometía una revelación, una verdad tan terrible que podría destrozar el alma. Y supe, con una certeza escalofriante, que me estaba cantando directamente a mí. Su propósito era claro, su mensaje un grito silencioso. Pero ¿qué sucede cuando la canción no está destinada a calmar, sino a despertar algo latente, algo que ha estado esperando? La sombra que viste, el susurro que creíste oír, ¿fueron reales o solo un eco de tu propia mente? ¿Has sentido el escalofrío recorrer tu espalda, la incomodidad de una presencia invisible? Esa sensación no desaparece simplemente al apagar la luz. Creíste que al cerrar este video todo terminaría. Que la oscuridad se disiparía con la pantalla en negro. Pero el terror no se limita a un monitor, se adhiere a tu piel, se anida en tus pensamientos más profundos. Ahora, cada crujido en tu casa, cada sombra en el rabillo del ojo, se siente diferente. No es solo tu imaginación jugando contigo, es una semilla plantada. Germinando en la quietud de tu espacio personal. Una duda persistente que te persigue, incluso cuando crees estar a salvo. Mira a tu alrededor. Siente el silencio que te envuelve. ¿Estás realmente solo en esa habitación? ¿O hay algo más, esperando pacientemente en los rincones que tu mirada no alcanza?
Algo que siempre ha estado ahí, observando, y que ahora sabe que